Hola gente, ¿cómo están? Espero que entonces estén nuevo para el canal en donde les traigo una crítica a Post-Shift 2, el mejor peor fangin de FNAF. Los apartados que tener en cuenta para criticar será el apartado gráfico, la banda sonora, la historia y la jugabilidad. Este video lo dividiré en dos partes, una criticando la parte A del juego y la segunda criticando la parte B. Y sin más relleno, comencemos. Bien, Post-Shift 2 abre con un menú bastante bonito a la vista, a decir verdad, siendo animado y con una buena banda sonora para introducirnos al juego. Una vez comenzamos un nuevo juego, se nos muestra una cinemática en donde están experimentando, haciendo pruebas o dándole una entrevista, la verdad no presté mucha atención, a One Eye, que por ahora es desconocido para nosotros, tirando esta cinemática con One Eye atacando a las personas que le quieren sacar información. Bien, luego de esto se nos presenta otra cinemática en donde nos dicen que estamos buscando respuestas sobre el incidente. Aquí ya comienza la noche 1, pero vamos a dar una pequeña pausa aquí, ya que voy a pasar a explicarles todas las mecánicas que tiene este juego. Y sí, voy a explicar las mecánicas con mis propias palabras porque el juego te las explica de forma horrible. Voy a dejarles un mapa que hice para que entiendan mejor las localizaciones y no se confundan mientras voy explicando. Comenzamos con Minater Freddy. Él va a estar en dos áreas, el área de limpieza y el área de construcción. Supuestamente, según la explicación del juego, Minater Freddy va a hacer un sonido de piano cuando esté atacando, y este sonido va a ser distinto dependiendo si está en el área de construcción o en el área de limpieza. La verdad, no sé qué es un piano para el creador, porque te juro que no escuché ese piano en todo el juego, pero bueno. Cuando Minater Freddy esté en el área de limpieza, tendrás que ir a la pequeña habitación donde se encuentra el ducto de ventilación. Si Minater Freddy está ahí, tienes que abrir el monitor IMM que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahí tienes que ir a la pestaña Report Minater Conversion, en donde tienes que llenar un formulario contestando las preguntas correctamente sin equivocarte para espantar a Minater Freddy. Ahora, si Minater Freddy está en el área de construcción, tienes que ir a esa área, y si lo llegas a ver, debes ir lo más rápido que puedas al área promocional, que está en la parte trasera del área principal. Solo tienes 15 segundos para ir a esta área antes de que Minater Freddy te mate. Sigamos con Revenant Freddy. Este estará en el área promocional. Este se activará en el momento en el que escuche su risa. Si él se activa, estará sentado en las estanterías que están en el área promocional. Si él está activo y no está sentado en las estanterías, tienes que ir lo más rápido posible al área principal, abrir el monitor e ir a la pestaña AMD Targets. Aquí buscas a Revenant Freddy y activas el dron para que lo aleje y se vaya otra vez al área promocional. Bien, sigue Minater Foxy. Este estará en el área promocional y en el punto ciego del asilo temporal. Los dos quedan en la parte trasera del área principal. Si escuchas un sonido de alguien arrastrándose en la ventilación, tendrás que revisar los puntos que te dije. Cuando lo encuentres, abre el monitor y va a la pestaña Voice Constructor, donde te va a aparecer una frase. Lo que tienes que hacer, que por cierto, esto no te lo dice el maldito juego, teniendo que morir un montón de veces para entender la mecánica, es escribir la frase tal cual con los botones que tenemos en esta misma pestaña. Una vez ya tenga la frase completa, solo dale a play y ya está. Continuemos con Minater Baby. Esta estará en el área de souvenirs que está al frente del área principal. Cuando escuches un golpe fuerte en seco, sabrás que Minater Baby está atacando. Cuando estés frente a frente con ella, abre el monitor y ve a la pestaña Emotion State. Aquí le tendrás que dar al botón de reproducir memorias. Y lo que tendrás que hacer es darle justo al botón de bloquear memorias cuando se esté reproduciendo la imagen de un buen recuerdo. Ahora veamos a Revenant Chica. Ella estará en el área de construcción. Una voz te va a advertir de la presencia de Chica. Tendrás que ir a esa área y caminar hacia el agujero que está en esta sección. Aquí habrá una luz que siempre va a estar parpadeando de color blanco. Bien, si Chica está ahí, lo sabremos porque esta luz va a estar parpadeando de color amarillo. Si esto es así, tendremos que irnos al área principal y espantar a Revenant Chica igual como lo hacemos con Revenant Freddy. Ya saben, abrir el monitor, ir a la pestaña donde está el dron, seleccionar a Chica y espantarlo. El penúltimo animatrónico es One Eye o Revenant Bonnie. Este es el animatrónico que vimos al inicio del juego. Él te avisará de su presencia, diciéndote que quiere jugar a la búsqueda de One Eye. Arriba a la izquierda te va a aparecer las veces que lo tienes que encontrar. Las ubicaciones en donde este puede aparecer son el área de limpieza, el área de construcción, el asilo temporal y el punto ciego del asilo temporal. Esas son todas las localizaciones. Solo tienes que ir y encontrarlo. Pero existe otra forma de evitarlo, que se realiza con el dron. Solo tienes que espantarlo igual que Revenant Freddy y Revenant Chica. Aunque esto tiene truco, ya que hay una gran probabilidad que el dron no funcione y te termines muriendo. Para finalizar ya con las mecánicas tenemos a Revenant Foxy. Él vendrá en cualquier momento por el área principal. Si él se planta frente a frente contra nosotros, tienes que abrir el módulo de luces que está en la parte inferior derecha de la pantalla y lo único que tendrás que hacer es apretar todos los botones en cualquier orden hasta que Foxy se vaya. También puedes evitarlo con el dron igual que los otros Revenant, pero como pasaba con Bonnie, existe una gran probabilidad que el dron no funcione. Y no crean que la cosa acaba aquí, ya que les tengo que explicar cómo completar la noche. Esta requiere dos cosas para ser completada. La primera es llegar a las 6 AM, como es habitual, y la segunda es reparar el robot con el dron que se encuentra en nuestro monitor en la pestaña Helpless Repair Drone. Tendremos que cumplir estos dos requisitos para completarnos una sola noche.
Sí, como ya vieron, este juego tiene una cantidad absurda de mecánicas, pero bueno, la crítica la voy a dar después. Luego de completar cada noche, que en total son 3, tendremos la oportunidad de jugar un minijuego en donde si hacemos todo bien, descubriremos una llave secreta que nos va a servir para otra parte más avanzada del juego. Una vez completado el minijuego, iremos a la que alguna vez fue nuestra casa, en donde tendremos que ir recogiendo objetos para descubrir la verdad de estos incidentes. Al igual, iniciando cada noche nos encontraremos una cinemática nueva. En la segunda nos hablarán de los modelos Minater, los cuales fueron creados por Afton, y este mismo hizo estos modelos más dóciles y fáciles de controlar a diferencia de los Revenant. La tercera nos dirá directamente que nos quieren matar porque sabemos más de lo que deberíamos, y nos aconsejan que tendremos que irnos y nunca volver, cosa a la cual vamos a hacer caso omiso. Y ya terminamos con la primera parte, ahora sí vamos con la crítica. El apartado gráfico de este juego es muy bueno, para ser sincero es un muy buen trabajo con demasiada calidad para estar hecho con Clickteam, por cierto. Por ejemplo, los jumpscares están bien diseñados, pero con un sonido que la verdad no hace que te asustes. Los modelos los criticaré en la parte B, así me queda más fácil, sobre todo porque en la parte B están los extras. Entonces voy a criticar por ahora el asilo, las casas y las cinemáticas. El asilo es un almacén para una fábrica de juguetes, la cual cumple correctamente su función, pareciendo verdaderamente un almacén que solamente almacena ese tipo de producto. Aunque hay cosas raras aquí, como las puertas que tienen un conducto de electricidad justo arriba de ellas, o el cráter gigante que está en el área de construcción, pero por lo demás está bastante bien. La casa es una casa estadounidense promedio, así que no le voy a criticar nada, la verdad está bastante bien. Las cinemáticas las voy a criticar por aparte. La cinemática al inicio del juego está bastante bien hecha para el motor gráfico del juego, con animaciones fluidas, buen movimiento y buena banda sonora. Pero las cinemáticas al inicio de cada noche son bastante simples, prácticamente no hay movimiento y solo es texto pasando y ya está. Este apartado es bastante bueno, considerando el motor de Clickteam. Le voy a dar un 9 de 10. La banda sonora es bastante destacable, como el soundtrack del menú o el de la cinemática, junto con la ambientación que proporciona la música a lo largo de las noches, dándonos a entender que no estamos en un sitio seguro y que nuestro paso por las noches no va a ser cosa fácil. La banda sonora cumple bastante, y es muy buena a comparación de los otros fangames. No nos podemos olvidar de la actuación de voz que tiene el juego, lo cual le da unos cuantos puntos extras. La mayor cáscara que le puedo sacar es el sonido de los jumpscares, ya que no causan tanto impacto para que sea un susto fuerte. Por lo demás, está muy bien, le voy a dar un 8 de 10. La historia la verdad es un poco confusa, así que no voy a indagar tanto en el tema, y solo diré lo que entendí de esta parte del juego. Nosotros somos Thomas, bueno, creo que somos Thomas, un empleado que ya había trabajado con esta compañía de juguetes, más específicamente somos el protagonista de Post-Chip 1. Pero esta vez volvemos para descubrir la verdad de todo y cerrar el ciclo que se había iniciado en el juego anterior. Esto se nos dice en el texto antes de las noches y en las cinemáticas. Ya para saber más tendremos que descubrir los secretos y las pistas que se nos dan en las noches y en la casa. Sinceramente lo poco que sé es que este universo tiene una historia muy rica, original e interesante. Pero no me va a matar la cabeza intentando descubrirla, así que de momento le voy a dar un 8 de 10. Por último tenemos la jugabilidad, que se los voy adelantando, voy a escupir odio puro. Y sí, para los que se preguntan dejé a propósito la jugabilidad al final, porque es el peor apartado de todo el juego. Primero vamos con lo fundamental, las mecánicas del juego. Bien, aquí quiero resaltar 3 cosas. Primero, no puedes poner tanto texto para explicar una cinemática, porque sí, el tutorial de este juego se basa en un mucho texto que te da un resumen de lo que tienes que hacer, porque ni siquiera te explica cosas fundamentales, como lo es la mecánica de Minater Baby o la de Minater Foxy, por ejemplo. Y créeme cuando te digo que son mínimo 10 minutos de solo leer texto para entender las mecánicas. La segunda, no puedes poner algo tan difícil en la noche 1. De este punto voy muy en serio. Es infumable lo difícil que es este fangame en tan solo su primera noche. Yo ya había jugado este fangame antes de empezar a ponerme en serio con todo este tema de YouTube, y no les juego cuando digo que me tardé más de 1 hora en poder pasarme la noche 1. La maldita noche 1. Tanto me costó que incluso en su momento tuve que verme un tutorial de cómo pasarme la noche 1, porque las mecánicas estaban tan mal explicadas. A esto sumémosle mi nivel regular de inglés y mi comprensión de lectura pésima, y nos da como resultado una razón de querer desinstalar este juego de por vida. Bien, ya para terminar, la tercera cosa que quiero decir es que menos es más. No sirve de nada que tu juego se vea magnífico si la jugabilidad es tan pero tan mala y frustrante que nadie va a querer continuar jugando. Es preferible algo que sea divertido de jugar pero que se vea horrible, algo que se ve hermoso pero que sea frustrante, estresante y tedioso de jugar. Un ejemplo de unas buenas mecánicas complejas es Five Nights at Candy's 3, en donde tenemos a Rat y Cat. Rat entrará en nuestra habitación, lo que tendremos que hacer es iluminarlo para que se esconda debajo de la cama y así espantarlo una buena vez. Y tenemos a Cat, el cual solo se espanta iluminándolo y ya está. Esto es un muy buen ejemplo de mecánicas simples y complejas bien ejecutadas. Mientras tanto, Post-Chip 2 hace que esto se sienta injusto, desagradable y agobiante para el jugador. No es divertido jugar este fangame,
El ensayo y error es bueno, pero no sirve de nada cuando tus mecánicas son tan complejas. Como digo, a veces menos es más. Y ahora mismo ya entiendo que este fangame no tenga ni una sola crítica en la comunidad habla hispana, porque este fangame es tan difícil que nadie, absolutamente nadie, va a perder su tiempo intentando pasarse tan solo la noche 1. Este apartado se lleva un 3 de 10, no sirve de nada que no es o seas ambicioso si al final el producto es algo tan frustrante y difícil que nadie juega tu fangame por esto mismo. Bien gente, ya para concluir voy a decir que este fangame por ahora es el peor fangame que jugué en mi vida. En serio, este juego es buenísimo, pero la jugabilidad arruina toda la experiencia, siendo algo tan horrible que muchos dejan el juego en tan solo la noche 1. Este fangame trató de innovar y ser muy creativo, pero esto le pasó factura, haciéndolo uno de los peores, pero a la vez uno de los mejores fangames de FNAF que se hayan creado jamás. Mi puntuación final para la parte A de Post-Chief 2 es un 4 de 10. Bien gente, eso fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para más contenido de FNAF. Nos vemos en un siguiente video, en donde espero que mi sanidad mental no se quiebre más de lo que ya está. ¡Adiós!